La electricidad para que nos llegue al bombillo de la casa cuesta y todos tenemos que pagar. No se diga más por Top Latina. Mi papá. Y no es va. nada más y nada menos que el superintendente de electricidad, don Andrés Astacio. Buenos días, Bienvenido. don Andrés. Bienvenido. Buenos días. A veces me da miedo cuando me dicen eso. Líder tiene que sacar una papeleta de 2000 seguidos ahí. Esas son las resacas de la campaña. Exacto. Bueno, Andrés, no es el más importante de los temas que vamos a tratar contigo, pero sí es el más urgente. Y es las medidas que se están tomando en todo el sistema energético nacional a propósito del paso del huracán Beryl. ¿Qué podemos esperar? Si hay algún tipo de suspensión de energía pautada, qué tipo de mantenimiento están haciendo, etcétera. Mira, nosotros creo que lo anunciamos, lo dimos a conocer hace unos meses, hace unos días, hace como unos 30 días. Todos los años el Sistema Eléctrico Nacional prepara un protocolo de acción ante la temporada ciclónica que se coordina a través del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, valga la redundancia, en el cual cada uno de los agentes, distribuidoras, generadoras, empresas de transmisión, definen un plan de acción ante la ocurrencia de un fenómeno natural de esta naturaleza. En principio, el plan de acción es por etapas y está condicionado a las acciones o a las situaciones que van sucediendo con respecto al paso del meteoro. No son etapas. En principio, la idea es restringir el servicio lo menos posible, como es natural, pero si hay una afectación, sobre todo de viento, puede ser que en determinado circuito sea necesario sacar el circuito para preservar la seguridad o, más allá, si hay una perturbación mayor en la red, se sacan tramos de la red de transmisión. Esto se va anunciando en la medida que va ocurriendo, todo esto para garantizar las vidas. Muchas veces las personas, cuando va ocurriendo el fenómeno, llaman y dicen, pero se fue la luz hace 3 horas y está lloviendo. Lamentablemente yo le pido comprensión a la sociedad. Cuando pasan estos fenómenos por una cuestión de preservación y seguridad de las vidas, las empresas eléctricas no pueden hacer nada hasta tanto pase el fenómeno. Sí. Nosotros podemos accionar en el momento, empezamos a accionar tan pronto pasa el fenómeno, pero durante el paso del fenómeno debemos de estar también resguardar. Para que la gente entienda eso, Andrés, en caso de no suspenderse el servicio en una contingencia como esa, ¿cuál es el tipo de daños o de consecuencias que puede haber si no se hiciera? No, mira, pueden ser daños que van desde la pérdida del sistema, o sea, que se nos perder tensión en el sistema, por ejemplo. Si tenemos una turbación en transmisión y no se saca a tiempo el sistema, puede ser que todas las plantas eléctricas del país se nos disparen, se vayan por un tema de frecuencia. Para explicarlo, el sistema eléctrico tienen que trabajar todas las plantas a la misma frecuencia porque todas las plantas simulan como si fueran un solo generador, porque el sistema, la electricidad como fluido, claro, necesita estabilidad de tensión. Tiene que tener una estabilidad de tensión en la que entra la misma cantidad de energía que sale, claro, pero también una frecuencia X en la cual transmite y demás. Entonces, si eso ocurre, las plantas se van. Y recuperar el sistema sería más largo. Pero peor aún, y es lo más delicado, si tenemos una situación en la cual, por ejemplo, ni lo quiera Dios, cae un cable, y ese cable se queda energizado, eso es un peligro para las personas. Claro. Entonces, por eso es que cuando, en la medida que se van dando los hechos, que se pueda agravar la situación, se van tomando las decisiones de mantener o no el servicio eléctrico hasta tanto pasa el meteoro. Ahora, Andrés, yéndome a puede ser lo que te pasa a ti. Yéndome a un escenario quizás catastrófico ante el paso del huracán, si se cae, por ejemplo, un poste de luz, o sea, ¿qué deben hacer las personas? ¿Cómo deben actuar? ¿A quién deben reportar esta eventualidad? No, lo que tiene que hacer una persona, lo que tiene que hacer las comunidades, si cae un poste de luz, cae un cableado. Exacto. Lo primero que debe hacer es no acercarse. No lo toquen, por favor, no se acerquen. Llamen, comuníquense con la empresa distribuidora que les corresponda, ya sea pública o privada.
y tengan un poco de comprensión porque no, probablemente si cayó el poste de luz de su casa no fue el único que cayó y se van a tener que ir trabajando. Pero tengan la certeza, nosotros hemos demostrado que ya tenemos suficiente resiliencia para, ante la ocurrencia de un fenómeno esperable, evidentemente hay niveles. O sea, aquí estamos hablando de un fenómeno categoría 5. Sí. Esto es lo que se llama un huracán catastrófico, fenómeno catastrófico que ni lo quiera Dios, no llegue, nunca nos afecte ninguno de esa naturaleza de manera directa, pero ante lo que han sido ya el paso de tormentas y huracanes esperables, usuales, nosotros como sistema hemos mostrado resiliencia y poder responder a las necesidades de los usuarios en un plazo inferior a las 48 horas. Muy bien. ¿Cómo vamos con el tema de la generación y la demanda que tenemos en la República Dominicana? Y a propósito de que ya iniciamos el verano, que es la temporada donde mayor consumo de energía hay. Mira, en este momento, como casi todos los veranos, siempre el sistema eléctrico en esta época está en estrés, hay que decirlo de esta forma. Y es que yo creo que lo he mencionado anteriormente, es para el sistema eléctrico nacional el verano, y para no nacional, para el sistema eléctrico en general de cualquier país, el verano es como una temporada de sequía. Es una temporada en la que el recurso está básicamente usándose al tope, sobre todo porque también hay que reconocer, las plantas eléctricas son máquinas y requieren un programa de mantenimiento. Y el mantenimiento era fácil cuando en el sistema eléctrico nacional habían 2, 3, 4, 10 plantas que tú podías programar los mantenimientos para que no coincidieran con la época de verano, pero ya cuando tú superas más de 25, 30 centrales, no hay forma. Tienes que dar mantenimiento periódicamente. Por ejemplo, en este momento una de las unidades de Punta Catalina está en proceso de mantenimiento. Entonces, el sistema, gracias a Dios, ha podido soportar el incremento de la demanda, aún teniendo una de las centrales más grandes fuera. Pero, vuelvo y les digo, esto es una temporada de sequía. Entonces, mi llamado siempre a la población es hagamos el uso más adecuado del recurso para que no nos falte. Y también recordar, yo creo que también lo he dicho muchas veces, que aunque no es intuitivo, el mismo electrodoméstico no consume lo mismo en enero que en julio. Claro. ¿Por qué? Porque sobre todo la mayor parte de los países tropicales de los electrodomésticos que utilizamos tienden a tener sistemas de enfriamiento o son sistemas de enfriamiento o sistemas de cambio térmico. Entonces no es lo mismo tú enfriar esta habitación a una temperatura fuera de 26 grados, llevarla a 18 que cuando afuera está a 44 grados. O sea, aplica para aires, para neveras, para de todo. Todo. O sea, entonces, por eso es importante que hagamos el uso más razonable que podamos hacer de la electricidad para que no nos falte el recurso, pero también para que no nos afecte excesivamente el consumo y por vía de consecuencia el bolsillo. Fíjate que todavía no te estoy identificando como dirigente del PRM. Eso va a ser eso va a ser en el próximo paso. Sí. Andrés, uno de los temas que salen a relucir todos los días a propósito de las conversaciones de una posible o casi segura reforma fiscal es precisamente el costo del subsidio eléctrico y que en buena parte está justificado en el tema de las pérdidas técnicas, de distribución, de comercialización. ¿Cómo lo ven desde la superintendencia? Si existe un plan con relación a este tema, si hay una proyección de tiempo en la cual habrá una reducción de esas pérdidas, o sea, más o menos, ¿cómo lo están viendo ustedes? Mira, son dos temas que... Sí, son separados, pero se adjuntan en algún punto. Se solapan. Se solapan, exacto. No, pues por ejemplo, hay una cosa que hay que tomar en cuenta en el subsidio. Y por ejemplo, nosotros para dar un poco más de transparencia al tema, que era una costumbre que se había perdido, estamos publicando a partir de este trimestre en el pliego tarifario correspondiente al trimestre el FETE, el Fondo de Estabilización de la Tarifa, que no es más que el subsidio que el gobierno asume en tarifa. Es decir, lo que el gobierno decide no traspasar a los usuarios
del servicio final. Que no se puede asociar. No se puede asociar con ineficiencias. Eso es una decisión. No, es una decisión, es una decisión político-económica del gobierno. Del gobierno para solventar. Y sobre todo a los más vulnerables que no consumen hasta cierta cantidad de kilos. Exacto. Y es algo que y todas las administraciones tienen el derecho y se lo deben de reservar. Porque la política social definitivamente es la forma de garantizar la paz social en los países. ¿Eso en cuánto anda aproximadamente? En este semestre, lo firmé de hecho ayer, la resolución, ronda ya los 24,000 millones de pesos. Ok. O sea, aquí tiene una tendencia. 24,000 millones. Exacto. Tiene una tendencia de llegar a 50, semestral. En este semestre, en lo que va a semestre. Y tiene una tendencia de llegar a unos 50,000, 55,000 millones. Eso básicamente un costo de la diferencia. Anuales. De la diferencia del precio de los combustibles. Claro. Contra lo que recaudan, lo que se les permite recaudar a las empresas. Exacto. No es más que eso. Sí. Entonces, ese no se puede asimilar a ineficiencia de nada, esa es simplemente una condición de mercado. Exacto. Y una decisión de protección a la población. La otra, que sí son las pérdidas que tienen, las ineficiencias que pueden tener las empresas distribuidoras, que justifican la otra parte del déficit. Tenemos que recordar, aquí se dan cifras y cifras de déficit eléctrico. Y creo que el año pasado no llegó fueron 70 y tantos mil millones de pesos. Para que tengamos una idea, y porque no hemos vuelto siempre alarmistas y cada año siempre lo peor, no es el déficit más alto que hemos tenido. De hecho, si lo miramos como porcentaje del PIB, ronda los niveles históricos. Para que tengamos una idea, en el año 2019 el déficit eléctrico fueron 109,000 millones de pesos, con precios de los combustibles más bajos y con suministro más precario. O sea, es un problema estructural que tiene la República Dominicana que debemos enfrentar. Pero no es que el mundo se está acabando. A implosionar. No es ver qué va a pasar. No está implosionando, señores. Es la realidad. Ahora sí, ¿qué planes hay? Lo importante es qué vamos a hacer. Exacto. Sí hay un plan. Y desde la superintendencia, por ejemplo, nosotros hemos aportado al plan dándole una hoja de ruta. Nosotros establecimos desde el año pasado y se está trabajando en ello un programa, un plan de calidad de servicio. El plan de calidad de servicio tiene 3 patas. La calidad del servicio frente al usuario, la calidad del servicio en el servicio propio, o sea, dentro del sistema. La calidad de servicio técnica, pero también la calidad de servicio comercial. Que las empresas distribuidoras sean eficientes en el recaudo, sean eficientes en la colocación del medidor, sean eficientes en la gestión en general. Ese plan nosotros lo hicimos conjuntamente, primero evidentemente con las empresas y con los dueños de las empresas. No solamente abarca a las empresas públicas, también a las privadas. Pero en el caso de las empresas públicas, el dueño en este caso es representado por los ministerios de Hacienda y Economía. Nos dijeron, bueno, mira, el plan de inversión que el gobierno pueda acometer es un plan de inversión a unos 5 o 6 años. ¿Qué llevaría ese plan? Bueno, ya ese plan que está en ejecución, las empresas distribuidoras están instalando, están mejorando los niveles de medida y de gestión comercial. Tiene un umbral temporal de 5 a 6 años e implica una inversión importante. Estamos hablando de una inversión en ese periodo cercana a los $1,000 millones, es decir, estamos hablando de unos $200 millones anuales, que también es muchísimo dinero, sí. Pero cuando lo vemos para la escala de lo que estamos hablando, el sistema eléctrico nacional es un valor relativamente razonable. Entonces, ya básicamente la discusión es lo que estamos haciendo. O sea, ya las planificaciones están hechas. Si quieren, las pueden. Invito a todo el que las quiera ver, revisar, descargarlas de la página de la superintendencia. Esas planificaciones responden a los planes operativos de las empresas distribuidoras y responden a las proyecciones presupuestarias del gobierno nacional. Y con ello, nosotros, nuestra meta, yo siempre lo he dicho, yo mido la meta sobre la base de calidad de servicio. Y para mí la calidad de servicio, la meta final de nosotros es que ningún dominicano tenga interrupciones de más de 5 horas por semestre. Sé que muchos me dirán, pero hoy las tengo. Sí, pero no estamos hablando de hoy, estamos hablando de
es un proceso que nos va a llegar. A ti se te ve que tú no sintonizas con cierta frecuencia. Yo la escucho toda la mañana. Andrés, el tema de... A mí me preocupa el tema de educación porque la gente paga, tiene un teléfono y lo recarga. Sí. Pero para usted utilizar ese teléfono que usted recargó, usted necesita energía que generalmente la gente no paga. Oye la contrariedad de este país tan chulo, ¿eh? ¿Qué se está haciendo a nivel de la población, de los sectores más populares, que es donde generalmente la gente se roba la luz? También en los sectores altos, porque hubo recientemente una denuncia pública de un gran empresario de medios de comunicación y de otras empresas con una deuda de más de 5 años que no se pagaba la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo puede la población? Y a mí me pareció genial que lo hicieran, porque sí, ¿cómo van a exigir a mí que pague cuando los grandes no pagan? ¿Qué se está haciendo a nivel educativo de parte de la CIE, de parte de las empresas distribuidoras, para motivar a que las personas se comprometan a pagar el servicio de energía eléctrica? Mira, nosotros desde la superintendencia, básicamente hemos desarrollado el programa CIEDUC, cual tiene como esencia explicar a las personas, y lo estamos llevando a todos los niveles, lo estamos haciendo con personas adultas, pero también estamos usando plataformas educativas. ¿Por qué? Porque la verdad es que nadie modela mejor el comportamiento de los adultos que los niños. Claro. Eso es una realidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, tratando de llevar a la población, es educarlas no solamente en el costo de la energía, porque todos hablamos del costo, Sí. sino en el valor de la energía. O sea, ¿qué nos aporta a nosotros la energía? Yo en una conversación con alguien, una persona me dijo, sí, una persona de ingresos medios bajos, me dijo, mira, ¿tú crees que es posible que yo pago 1.800 pesos de luz? Yo le dije, bueno, Si la consume. no, uno tiene que tratar también de tener empatía. Y yo le digo, más o menos es una persona de ganaba unos 40,000 pesos ¿Y mensuales. qué usted tiene en su casa? No, ni siquiera entre eso, porque tú sabes que eso es difícil de... Sí. Ahí puede haber mucha Distorsión. inexactitudes. Entonces yo le pregunté, ok, es verdad, son 1.800 pesos, wow. Esos son 1.800 pesos diarios, son unos 60 pesos por día. Sí. Entonces, una pregunta, ¿a ti te gusta una cervecita? Chupa. Claro. Y dice, bueno, me voy una vez en cuando, cada vez que ese vez en cuando es 2 días de luz. Sí. ¿Y qué te aporta más valor, la cervecita o la luz? O la luz, claro. A mí la cerveza. Vamos a dejarte sin luz para Sí, ver. él puede ser No, para ver dónde que la va a enfriar. Transparente. Te la vas a beber caliente y no vas a dormir. Te la vas a beber caliente y no vas a dormir la resaca. Hoy se puede llevar a luz. Ajá. No, entonces eso, la idea nuestra es esa, transmitir a los ciudadanos que la energía no solamente tiene un costo, sino que sobre todo tiene un valor importante para la sociedad. Tiene un valor importante para nosotros mismos, para nuestro bienestar. O sea, señores, no es por nada y esto no tiene que ver con el trabajo de nadie. A todos cuando no tenemos electricidad nos irritamos. Todos cuando no tenemos electricidad sentimos que nuestra vida se está distorsionando. Nuestra vida se ha vuelto calamitosa. Es una realidad y el trabajo de nosotros es minimizar esa situación, pero también el trabajo de la sociedad es entender ese valor. Es entender que este servicio me es indispensable a mí. Yo lo necesito para vivir tranquilo, entonces yo tengo que usarlo con conciencia, tengo que pagarlo, tengo que entender que hay una red eléctrica ahí que por donde me llega, que esto no llega mágicamente. O sea, es una discusión. Yo siempre hago el paralelo. El agua, que es un bien, es un bien de producción más económica, porque es producto de de un ciclo natural. El agua en el río no cuesta, en el río es gratis, pero en el grifo cuesta. Sí. Igual la electricidad, no importa la fuente, la fuente de producción.
La electricidad para que nos llegue al bombillo de la casa cuesta y todos tenemos que pagar. Andrés. Todos, pero espérate, el empresario, ¿en qué va ese caso, Andrés? Ya en el caso del empresario, ya eso es una cuestión de gestión comercial de las distribuidoras. Exacto, eso es un tema que ya la superintendencia ahí no entra. No interviene. Okay. La transición energética, ese plan que tiene el Estado Dominicano para ir transfiriendo la carga de la generación de energía, en una buena parte de ella, de lo que son los combustibles fósiles a energías renovables en sus diferentes formas, eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y todo lo demás. ¿Cómo va ese plan? ¿Están a tiempo? ¿Hemos visto una aceleración? ¿Cuál ha sido el resultado? Mira, la meta trazada, o sea, primero la política. El presidente de la República hace 4 años definió la política energética para al menos esta década, que es República Dominicana debe transicionar hacia un futuro verde usando los combustibles de menor impacto en el medio ambiente como transición. En este caso, nosotros hemos elegido el gas natural. Claro. Si ustedes el más disponible, más disponible y que con menor impacto. Y si ustedes se fijan, todos los movimientos que hemos hecho en generación térmica han sido tendentes al gas natural. Ahí están los 3 bloques de Manzanillo. Los 3 bloques de Manzanillo. Una central nueva que se está construyendo en Boca Chica, también de 400 megas, pero una central que se está construyendo en el río Iguamo de 150 megas. La conversión de San Felipe que está pendiente. Todo eso. O sea, todo un plan tendente a que el gas natural nos sirva como combustible de transición, pero a la vez acompañado de crear la infraestructura para soportarlo. Claro. O sea, que la ampliación de la terminal de Boca Chica y la construcción de la nueva terminal en Manzanillo. O sea, esos elementos que nos van dando esa posibilidad de transición. Ahora, vista esa base, ese soporte, vamos a la transición. Hemos crecido. La meta nuestra de corto plazo es que a 2030 el 30% de la electricidad de República Dominicana sea suplida a través de fuentes de energía renovable no convencionales. ¿En 2030? 2030. Hoy día estamos rondando el 18%. Con Dios mediante, en un año y medio sobrepasaremos el 25% y seguimos caminando hacia el 30%. ¿Cómo se ve ese 18 de hoy día en términos de división fotovoltaica, eólica, hídrica, más o menos? La ventaja de andar con el celular es que puedo sacar el chivo. Y te hago la pregunta porque la que hemos visto que lleva un mayor desarrollo, quizás porque también la inversión en términos infraestructurales es mucho más baja, es la fotovoltaica. Sí, no, y de hecho el despliegue es más rápido. Exacto. Y hay una realidad. En el Caribe, el recurso más abundante es el sol. El sol. Sí. Y irradia más fuerte. Pero a propósito, por resoluciones, las tienen un porcentaje que solamente permiten en ciertos perímetros. ¿Hay la posibilidad de ampliar esos porcentajes para que más personas puedan tener acceso a instalar paneles solares y tener cierta independencia de las facturaciones del amigo Morrison? Y él no podría decir hoy si menciona ese nombre. rendirles energía a ustedes. O sea, uno a la vez. Para que tengamos una idea, al día de ayer, a la 1 de la tarde, el país estaba consumiendo 3.064 megavatios. Y se estaban produciendo de fuentes renovables no convencionales 815. Wow. Entonces, pues casi un 20 y tanto por ciento. Evidentemente, ese es en un lapso de tiempo determinado, claro, eso varía. Entonces, nuestro siguiente paso para poder recibir a escala utility mayor capacidad es iniciar el proceso de penetración de almacenamiento de electricidad. Claro. Ya hemos aprobado 5 proyectos que vienen asociados con almacenamiento y estamos trabajando para el despliegue de almacenamiento en la red de transporte, la red de transmisión. Entonces, esos 3.064 megas realmente no eran 3.064 megas. Eso era lo que estaba viendo el sistema eléctrico mayorista. Esos 3.064 megas eran alrededor de 3.400. Porque a esa hora
se producen alrededor de 350 megavatios de generación distribuida en los techos. ¿Qué estamos nosotros haciendo con ello? Nosotros, como gobierno y como superintendencia, tenemos la intención de que se masifique el uso de generación distribuida en el país. Ahora bien, la masificación no puede ser caótica. Lleva un cambio en el marco regulatorio por el tema del costo de la distribución. Entonces nosotros estamos trabajando. Forma de facturación neta. Exacto. Entonces nosotros estamos trabajando porque yo le dije ahorita, hay una red eléctrica y esa red eléctrica es indispensable para que tengamos servicio. Sí. Si no hay red eléctrica, con paneles y sin paneles nos quedamos sin luz. Exacto. Porque también tenemos que ser realistas. Yo poner paneles solares en mi casa no me independiza de la red. Es un medio de yo ser más eficiente, que queremos ser más eficientes. Pero eso no me independiza. Yo voy a seguir necesitando la red. No es que yo voy a dejar de... No es posible que yo deje de costarle a la red eléctrica. Y si yo dejo de pagarle, entonces claro, me lo va a pagar José. Exacto. José va a tener que pagar por mí y no es justo. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo? Básicamente dos cosas. Mira, nosotros tenemos que establecer un canon para que la empresa distribuidora correspondiente, pública o privada, pueda mantener su red eléctrica y tener el ingreso razonable que permite la ley. Pero a la vez, nosotros los estamos obligando, o vamos a obligarle, a hacer estudios de penetración por circuito, para que ese límite que establece la normativa actual de 15% no sea 15%. Porque la verdad, hay circuitos que te aguantan 125% de penetración, pero hay circuitos que no te aguantan un 3%. Ahora, yo no quiero saber cuáles me aguantan un 3%. Yo quiero saber que la empresa distribuidora va a tener que decirnos a nosotros, superintendencia de los usuarios, ok, es un 3%, pero ¿qué hay que hacer para que sea un 20%? Exacto. Claro. Andrés. Pero, y disculpa Karina, y otra cosa importantísima, evitar los sobredimensionamientos. ¿Por qué evitar los sobredimensionamientos? Y esto no es un problema del sistema. Esto es un problema, podemos decir, de buena convivencia entre vecinos. O sea, si yo instalo en mi casa, yo tengo un consumo de 10 kilos. No instale 30. Si instalo 30, estoy copando el transformador claro, de nosotros 5. Entonces yo no le estoy haciendo un daño a la distribuidora. Yo no le estoy haciendo un daño a la superintendencia de electricidad, al gobierno. No, yo no soy Robin Hood. Yo lo que estoy haciendo daño a ustedes que no van a poder instalarlo. Exacto. Es a mis vecinos que le estoy haciendo el daño. Claro. Y entonces la masificación, nosotros vamos camino a la masificación, pero la masificación tiene que ser democrática organizada, y tiene que ser organizada y tiene que ser inclusiva. Claro. Hablando de esos planes, Andrés, ¿hay alguna iniciativa para promover las energías renovables en la iluminación de las vías públicas, por ejemplo, las grandes autopistas del país? Cambio de LED por la... Mira, no, el cambio, 60. sí ha habido cambios a luces de mayor eficiencia. En algunos lugares se está probando la utilización de luminarias autónomas que se cargan y tienen baterías propias y pueden funcionar en horario nocturno sin conexión a red. Pero la verdad que esos son casos puntuales. Cuando lamentablemente no, es la realidad. La industria eléctrica es un negocio de escala y la escala se consigue a través de la red. Nosotros ante una necesidad puntual, un proveedor va a instalar la solución posible para esa necesidad puntual, pero la necesidad general la va a suplir a través de la red eléctrica. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Muy bien. Andrés, esta es una pregunta... Cuidado, varón. Respiró profundo ahí. Sí, y la verdad no sé si tienes la respuesta, pero... Qué barbaridad. A mí me gustaría saber cuál es el estatus de todo lo que se consiguió en el sector eléctrico en el año 2020 relativo a casos de corrupción allá adentro. Porque yo tengo 4 años, yo en lo personal tengo 4 años esperando saber que
yo no sé por qué todos quedaron en ver el teléfono Estamos en vez de prestar petrificados. atención a esta pregunta que es tan Petrificado, importante líder. y que se van a alarmar por eso. Lo sé. Estamos alarmados. ¿Cuándo se va a saber cuánto se robaron en las compañías de electricidad del país en los últimos 16 años antes del 20? Tengo Porque miedo. yo entiendo que había un expediente de este color. Pero redondearlo en 20, Con una vamos a ponerlo cantidad desde el de- 2000. Que el 20 es más redondo, más En los bonito. últimos 20 años antes del 20. Exacto. Ya ahí lo redondeaste. ¿Cuándo se va a Para no saber eso? politizar. ¿O es que no se consiguió nada? No, mira, yo la respuesta no la tengo porque eso está en manos de la justicia. Y esta administración es respetuosa del ritmo de la justicia. Ahora Ustedes sí entregan sé- unos reportes porque eso es parte No, de. Ahora sí les puedo decir, Eh, lo sé, parte de los imputados ya están en juicio de fondo. O sea, no es que eso... ¿Y dónde? No, ahí en Ciudad Nueva. O sea, eso está en juicio de fondo. Porque las cosas, el tema con la justicia es algo. O sea, los procesos judiciales llaman la atención al primer día sí, y la atención dura Sí, hasta va. la medida de coerción. sí. Pero la justicia tiene sus tiempos. Y para que sea justicia, evidentemente. Porque nosotros, la República Dominicana, no tampoco quiere festinar lo que son las garantías que le da la Constitución a todo ciudadano. Todos se presumen inocentes, todo el mundo se presume inocente, tiene una serie de derechos procesales que deben de ser respetados. Pero lo único que te puedo decir sobre ese tema, porque de verdad ya es una cuestión del Ministerio Público, es que parte del proceso ya está en juicio de fondo y la otra parte el Ministerio Público lo tiene en investigación. Y ya sabremos en algún momento. En algún momento lo Y sabremos. Vamos a antes, cambiar a la política. ¿vale? no, pero antes la última. No, pero, Dale, entonces, dale. pero la gente quiere saber de política. No, líder, la gente está, por ejemplo, el que va a hacer un reclamo, ¿cuáles son las posibilidades de que ese reclamo pueda ser atendido? Bueno, de que va a ser atendido todas. Ahora, y de Que hecho, sea favorable. De que sea favorable. Eso es así. ¿En qué tiempo va a ser atendido? entonces- Porque- Ellos hay ¿Cómo posibilidades. está ese proceso? entonces, de- mira, esto sí es interesante porque viene a cuenta Tú ves, con algo tú que ves. nosotros vamos a lanzar en estos días. Usted dijo, esto sí es interesante. Claro. No, porque es muy interesante por el hecho de que viene a cuenta con algo que yo quería anunciar al final. Cuando tú dices que te están mirando el teléfono, es que le estaba diciendo, tírame esta. Es que, mira, nosotros en Protecon hemos trabajado ya toda una plataforma nueva de atención al usuario. Un nuevo CRM, que de hecho ya estamos implementando en el Gran Santo Domingo. Y de hecho lo vamos a lanzar en el transcurso de este mes. Con la presencia de este programa. Claro. ¿no? Esperemos. Programa especial. Entonces, la idea nuestra es crear, no lo vamos a tener de primera mano, pero sí pero sí es parte del trabajo que estamos creando. Una plataforma omnicanal, omnimedio, en la cual la gente pueda no solamente pasar de la queja al reclamo inmediatamente. O sea que si usted quiere unas redes sociales, tú dices, tengo tal problema, y tagueas a Protecon, ahora sí alguien te contestará, te pedirá por BDM que te mande todos tus datos y que entonces ya ahí entramos al sistema. Y no solamente se te haga se te tome el La reclamo reclamación. y el reclamo sea procedente o no procedente, sino que también se te explique por qué es procedente o por qué no es Es procedente, importante eso. que es lo más importante, porque muchas veces la gente va con un reclamo, una queja, que tiene todo su derecho, y resulta que no es procedente, pero no entiende por qué no es procedente. Ujú. Lo que hemos hablado, porque, me subió la factura de febrero a julio, lo que hemos hablado siempre. Es verdad, tú tienes derecho a molestarte, pero tiene una razón de ser. Claro. Ahora, no es lo mismo que tienes un salto en la facturación porque hubo una falla en el equipo de medición, evidentemente ahí se te tiene que dar, se tiene que proteger al usuario. Pero sí, en este mes vamos a estar ya presentando a la sociedad esta nueva plataforma. Genial. Ya estaremos. Como debe ser. Política. No, como no es muy importante. Yo nada más le voy a hacer una pregunta entonces. A ver, ¿Está preparado? desarrollo, Sí, bachiller. Usted es amigo mío Yo Sí, sí, espero. de hace muchos años. de hace muchos años. A mí, la única curiosidad que yo tengo es si usted está en la lista de los 23 Qué barbaridad. y en qué lugar está por allí.
¿De presidenciable, líder? ¿De lo qué? De los 23 presidenciales. Ay, señores, los limones no aspiran a eso. Dile que el limón no aspira a naranja. El limón no aspira a naranja. No. Señores, miren, de hecho, es muy bonito para mí que mi partido tenga una reserva de liderazgo emergente, tan amplia y tan diversa. Ahora, yo creo que el pueblo dominicano, la República Dominicana nos dio a nosotros como partido, encabezado por nuestro líder, en la persona de nuestro líder, que es el presidente de la República, un mandato. Y el mandato que tenemos que atender ahora es gobernar en beneficio de la sociedad. Evidentemente, políticamente el partido tiene que organizarse, habrá que elegir un sucesor para Luis Abinader. Eso es un hecho, sobre todo que Luis Abinader ha sido muy enfático en que este es su último periodo, que esta fue su última candidatura a la presidencia y esta es su última presidencia en su vida. Entonces no me voy para volver, no. Hasta acá acabamos, porque uno de los compromisos que tiene el presidente Abinader es generar, o uno de los legados que él quiere dejar es generar un cambio político en la sociedad dominicana. Y si nos vamos a la historia dominicana, que tal vez una de las discusiones que se tuvo hace un tiempo, que tuvimos un día, si tú te fijas, las cláusulas pétreas en las distintas constituciones, lo que busca una cláusula pétrea es hacer un corte. Sí. Un corte de lo que era, de algo que ocurría que la sociedad no quiere que vuelva a ocurrir. Eso es lo que busca una cláusula pétrea. Usted va a Europa y la mayoría de las cláusulas pétreas en las repúblicas prohíben la vuelta al régimen monárquico. Aquí prohibimos la continuidad. Aquí prohibimos, tiene que ser la cláusula pétrea entre el republicanismo, civilismo y democracia. Pero le faltó uno. Porque el problema histórico nuestro ha sido el caudillismo. O sea, nuestro problema histórico ha sido el caudillismo. Claro. Entonces, el republicanismo, el civilismo y la democracia sí tienden a evitar el caudillismo, pero falta otra. La imposibilidad de permanencia indefinida en el poder. Que debería traspolarse también a los otros poderes del Estado, porque ahí ahora salió Máximo Silverio, nuestro querido amigo Máximo Silverio, pero tenía como 50 años siendo diputado. 38. Imagínate. O sea, debería traspolarse a otros poderes del Estado. Eso, pero vamos a empezar por la cabeza. Claro. O sea, yo creo que debemos empezar creando la cultura, porque aquí ha habido una cultura continuista muy arraigada. Y es una cultura continuista que si tú la miras es por eso. Es porque yo soy todo el que llega a la jefatura del Estado quiere convertirse en un caudillo. En este caso, creo que tenemos tal vez esa excepción histórica, nuestro primer presidente que no quiere ser un caudillo y él quiere dejar ese legado. Entonces ese legado va a generar un proceso de transición interno de nuestro liderazgo. ¿Y a qué se debe que él no le tiene miedo a estar lejos del poder? Ah, bueno, es que eso también tiene mucho que ver con lo que tú has hecho durante el poder. Eso depende del tigre en el que te montaste. Exacto, o sea, si tú te montaste en un tigre peligroso, tú le vas a tener miedo. El que anda montado en un tigre y no lo ha maltratado, claro. No tiene miedo. No tiene mucho miedo. Pero, y en este caso el presidente manifestó que no tiene mucho miedo. Bastante claro. Y más que miedo, yo creo, ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la construcción de una cultura política en una nación, ponle el nombre que tú quieras, tiene que empezar por un punto. Es decir, este es el primer presidente, independientemente del partido del que sea, del nombre que tenga, le ha tocado la carga histórica de ser el primer presidente que va a una presidencia, valga la redundancia, con una constitución que le prohíbe continuar y que sería el primero que no haría ningún intento en ese marco de cambiarla para quedarse. Digo el primero porque en el caso de Leonel Fernández en el 2010 el modelo fue otro, el acuerdo sabemos cómo se dio, pero también vivimos la experiencia del 20. Donde se hicieron todos los malabares posibles. No, y la del 15 que se hicieron. La del 15. Y la del 15 se logró. Y digamos que yo en el caso de la del 15,
aunque no estaba de acuerdo en el hecho de que se modificara para el autobeneficio, que es lo que siempre es peligroso, yo sí estoy de acuerdo con el modelo actual. 2 periodos, nunca más. Pero los malabares del 20, que terminaron en una crisis política, no deben repetirse. Yo creo que de intentarlo, porque siempre aparece un gracioso, Andrés. Presidente, no ten eso, pero no le ponga nombre. Cholitín es mi amigo. Hermano de nosotros. Pero siempre aparece un gracioso que, ¿verdad? Usted tiene que seguir. Presidente, sin usted. Usted es lo más grande. Usted es lo más grande, la vaina. Que no tiene nada que ver con el presidente ser lo más grande, sino con el interés propio de permanecer en la posición y el disfrute del poder. Yo creo que el presidente tiene una oportunidad de oro de casarse con la gloria, porque de hacer lo contrario, y estamos segurísimos que lo hará. Dile eso mismo a Leonel, que se case con la gloria y que no vuelva ya, que se retire. Pero Leonel no tiene un impedimento legal ni constitucional. ¿Lo tiene? Harto que estamos ya. Usted votó por Luis, ya, esa es la democracia. Yo de lo que estoy hablando es... ¿Con qué moral? Yo de lo que estoy hablando... No, pero no, porque tampoco vamos... Tampoco... ¿Hay algún impedimento constitucional? Bueno, el impedimento que tiene cualquier persona... moral, viejo. Bueno, y el pueblo votó por Luis. Y el pueblo votó por Luis. Es que esa es la democracia. Don Andrés, gracias por estar con nosotros y excúsenos por... No, excúsenos. Pero acá... Pero fui yo que le hice esta entrevista a ustedes, señores. Yo fui yo que puse su hablar de esa vaina. ¿Qué pasa? Andrés, gracias por estar con nosotros, señor superintendente de electricidad. Que haya luz. Gracias por la invitación. Máximo tiene una conversación pendiente con usted al terminar. Sí, le tengo 20 No, Máximo, tú sabes que es un proceso. O sea, nuestro compromiso es que todos tengamos... Y es verdad que lo devolvieron al hombre. Se iba. No se diga más. Señores, pues. No se diga más por Top Latina.